no expresaba nada y era de una absoluta frialdad. Y yo creo que la mirada de Masayuki Mori me parece muy difícil conseguir a una mirada que realmente no exprese nada, y yo creo que lo consigue. Y la sostiene durante y esa mirada es muy ofensiva. Es una mirada de situación como la desprecio. suya, es de un desprecio absoluto, sin contar con que luego en el complemento de la versión, digamos, que da por buena Kurosawa, que es la del leñador, es todavía peor, porque dice que no la quiere para nada, que prefiere a su caballo, que no está dispuesto a pelearse por ella. Bueno, ¿por qué vamos a pelear por esta mujer? Yo no estoy dispuesto. No me importa. Una pelea. Esto es una basura. Esto es una basura. Despreciada, lo único que hace es defenderse de esta mujer. Lo que sí debo decir dentro de ese paralelismo es que lo que está bien es que no hay una relación biunívoca entre los personajes de la película y las diferentes posiciones japonesas. No hay. Que no hay la identificación del samurái con los militares o la casta superior, los bandidos con los, yo qué sé, los oportunistas o los... es un mensaje moral. Afortunadamente es general y no convierte en marionetas simbólicas a los personajes, como ha ocurrido en otras películas que también han tratado, por ejemplo en España, sobre situaciones así, que convertían a los personajes en unos personajes que no tenían ninguna entidad propia, sino que eran muñequillos de guiñol en el que uno representaba, pues eso, el ejército, otro representaba el no sé qué y otro la pero por eso hablaba yo de la sutileza de Kurosawa, porque no culpa a nadie. Yo creo que no es... que él insiste, además lo dice muchas veces en muchas entrevistas, que no cree en el mal innato del ser humano, que no cree en el bien y el mal, que todos somos más o menos iguales hasta que de repente llega un accidente como sucedió históricamente en su país, y entonces prende de alguna manera el mal en un ser humano que puede ser tan bueno como el otro. Sí, mira, el monje dice, después de lo que he visto, no creo que pueda ya creer en nadie más. Yo quisiera hablar de una cosa, si me permitís, al margen ya del contenido de la película, más o menos, que es que la película está hecha fantásticamente, y entonces de eso me gustaría hablar un poquito. Eso es lo que yo pienso, que la puesta en escena. 55 años después, lo que tú estás asistiendo es al deslumbramiento de un director portentoso. Exactamente. Eso no tiene. Y hay una cosa que es de gran director, a mí me parece, que son los dos duelos, que están rodados de dos maneras, como tú muy bien sabes, de dos maneras completamente distintas. El primer duelo, donde los dos personajes adoptan una actitud heroica, que está rodada en planos cortos, que es prácticamente un ballet de entrada y salida de personajes, y que cinematográficamente es de una belleza aplastante. Y después el segundo duelo, que es el que ve el testigo, que está rodado solo en planos generales para ver hasta qué punto son los dos miserables, los dos son dos desgraciados que no quieren matarse ninguno al otro, y entonces lo sigue en plano general, no entra en el plano corto, para que se vea cómo se tiran de los pies y cómo... y yo creo que eso es una gran maestría, como... Bueno, yo creo que es una de esas películas en las que la realización está muy por encima del tema, sí. Lo eleva y lo trasciende, hace que sean creíbles cosas que no serían creíbles analizándolas sobre el papel, y que además, digamos, los trucos, las costuras que se le ven al guión por todas partes, ese elemento de construir las cosas de una manera más retorcida de lo que sería necesario, pues para cubrir los agujeros y para darle una mayor longitud, que es parte de lo que tiene, aguanta precisamente gracias a eso, y gracias también a la dirección de actores, que es también espléndida, porque yo creo que están muy bien todos los actores, hasta los que tienen un personaje más monocorde y más pobre. Yo nunca sé si los actores japoneses están bien o no, si están cortos o sobreactuados. Es muy difícil saberlo para nuestra manera de ver. Te puede fascinar o no, que es lo que te ocurre. Pero lo que yo estoy convencido de que, por supuesto, es un gran director de actores, Kurosawa, pero de lo que no tengo ninguna duda es que, por ejemplo, las películas que a mí más me gustan, por ejemplo, Vivir, bueno, eso es un prodigio. Pero ves Ran y dices que es otra manera para hacer y enfrentarse a la película. Bueno, es impresionante. Una forma épica es que abarca todo. Es uno de los grandes maestros del cine que puede hacer eso. Los 7 samuráis, Vivir, Ran, que es algo increíble, la potencia que tiene. Pero lo que me gustaría a mí preguntaros a vosotros es,
según vuestra opinión, ahora, ¿qué es lo que realmente fascinó y deslumbró, por ejemplo, en Venecia y a partir de ahí en todo el mundo? ¿Qué es lo que vieron con Yo Rashomon? creo que vieron dos cosas. Aparte de la belleza, de los trajes, de lo como es ese samurái, esa señora, como, o sea, de la estética que pueda producir, de la puerta, de la lluvia. ¿Por yo qué? creo que vieron el exotismo, naturalmente, del oriental, sin duda de ninguna clase. Segundo, que la manera de hacer cine, caramba, no era tan distinta de como nosotros pensábamos que eran las películas japonesas, aburridas, lentas, etcétera, etcétera. Y yo creo que vieron también una cosa que nosotros no hemos visto esta noche. Esta película en versión original gana muchísimo, aún no entendiendo el japonés, porque los actores escupen directamente, hablan de tal manera que son como pequeños gritos, y está bien doblada, porque es muy difícil. Y yo creo que esa manera de interpretar ese exotismo, esa puesta en escena, deslumbró. Es decir, hay una cinematografía ahí que lo hace también como nosotros. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que cuenta mucho también el ritmo, que es una película que tiene un ritmo muy logrado, muy envolvente, que te mete en una situación, digamos, de expectativa y que en el fondo se basa en un elemento narrativo muy atrayente también, que es la historia de que alguien se pone a contarte historias y tú te pones a escucharlas. O sea, creo que tiene un artilugio narrativo que es muy hábil. Entonces empieza con una situación que crea como un cierto suspense y vas a ver qué historias te cuentan y cuénteme usted su versión y cuénteme usted la otra versión. Que ha sido copiado después. Y tendrían en cuenta eso que tú has dicho en Venecia, es decir, y que también esto viene de un país que está hecho cenizas. Y vamos de alguna manera a tratar de que ese país pueda salir en lo que a nosotros nos compete, que es que salga y se asome al mundo, en lo que nosotros le podamos dar una ventana. Si la película está bien, si la película está bien, todos sabemos que hay política en los festivales. Como decía Miguel en la presentación, es que no hay Festival de Venecia o de Cannes que no se lleve el León de Plata o el premio de la crítica, no sé, que empiezan todas las películas ya. Hay una especie de moda, como ha pasado ahora con las de Irán, o sea, que las coreanas. Yo creo que es una moda fundamentalmente. Yo cuando fui a verla, que iba a ver la Cineclub, porque no la vi cuando se estrenó, pues era una moda absoluta y a veces había películas japonesas que resultaban totalmente insoportables, pero no lo podíamos decir en esa época, porque... Como El hombre del carrito. El hombre del carrito, La isla desnuda, de Kaneto Shindo, todas aquellas películas ya han pasado, todas eran obras maestras. Sí, todas han pasado por obras maestras. Sí, claro, en este caso yo creo que te dejas un poco fascinar por la manera de narrar esta historia, que al principio intriga, pero luego se te olvida, porque realmente no te importa nada. ¿Qué pasó? Y lo que te gusta es esa cosa absurda de un bosque con un samurái y una señora maravillosa montada en un caballo y te dejas fascinar. Yo creo, no tiene mucha explicación, es eso que decía. A mí me parece, Nativel, que lo que ocurre y lo que se descubre en este momento o en Venecia cuando se vea esto es que no hay una manera de narrar occidental y una manera de narrar oriental, hay una manera de narrar. De narrar bien. Y si es buena, claro, hay una manera de narrar estupendamente. Y si te gusta en cualquier lugar. No, y los gritos esos que dices tú, está muy bien doblada, porque de vez en cuando cuando ella pega esos grititos o cuando el otro hace los movimientos esos, que creo que Kurosawa le llevó a ver una película de la selva para decirle que las panteras, cómo saltan las panteras, y Toshiro Mifune pues aprendía a saltar, ¿no? Pues todas esas cosas te dejan un poco impactada, ¿no? Yo me quedo con la boca abierta viendo el bosque es maravilloso. El bosque la presencia del bosque es un espectáculo ver aquí. Eso es otra cosa que debió de influir. El fotógrafo, yo creo que es la estética, que se llama Miyagawa o una cosa por el estilo, que es el mismo de los cuentos de la pálida luz, que es el mismo del intendente Sancho. Era un genio de la fotografía. No se puede retratar un exterior con tanto volumen y con tanta profundidad, y la presencia del sol, esa presencia del sol que va pasando. ¿Y dónde se refleja? Y se refleja en el hacha. Fíjate en el hacha. ¿Cómo lo mete? Claro, eso tiene que llamar la atención. Llama la atención, en un festival. No es muy racional pensar por qué en esa época deslumbraba tanto. Aparte de que era la moda,
pues es que te fascina, o sea, te No, pero fascina y yo luego creo que te empiezas a deslumbra analizar y dices, además la novedad. O sea, Eso que no se decía la- parecía a ninguna otra de las películas que ponían en el festival ese año, obviamente. Y entonces Sí, sí, eso sí, sí. llama la atención y además llama la atención positivamente. Probablemente sería la película plásticamente más llamativa de todas las que pusieron en el Festival de Venecia de ese año, ¿no? Aparte de que yo creo que las historias, estas así como con múltiples facetas, siempre tienen mucho atractivo. Desde Ciudadano Kane, y fíjate tú que ese año la película que gana el Oscar es Igual Desnudo, que es otra película que le pasa también lo mismo. Y que está contando la Porque Eva Harrington las una historia y la películas otra contadas desde diversos puntos de vista, que parece un concepto como muy cinematográfico, porque el cine permite